Entre uvas y recuerdos. Anita Patterson. Capítulo 11. La presión del enemigo, la amenaza del empresario. El ambiente en Sourele Luna se había transformado en una vorágine de incertidumbre y tensión. Mientras los viñedos, antes serenos, se mecían al compás del viento, una aura oscura se extendía sobre la finca. Fuera, la lluvia se había convertido en un incesante martilleo sobre los campos, y en el horizonte se percibía el murmullo de un futuro amenazante. En las sombras del mundo empresarial, un enemigo silencioso había comenzado a mover las piezas de un juego de poder que podría destruir todo lo que Emily y Luca habían luchado por preservar. Lorenzo Castelli, un empresario de vinos espumosos conocido por su ambición desmedida y su habilidad para operar en la penumbra, se había infiltrado en los hilos financieros de la finca. Durante meses, había actuado como un espectro en las sombras, comprando deudas a bajo precio, presionando a los acreedores y manipulando el mercado. Su objetivo era claro: apoderarse de Sourele Luna y transformar la histórica viña en una fábrica de producción en masa, despojada de alma y tradición. La sombra del empresario. En una sala de reuniones lujosamente decorada, oculta entre altos edificios del centro de la ciudad, Castelli se reunía con un grupo selecto de inversores. El ambiente era frío y calculador, contrastando brutalmente con la calidez y el aroma a vino de la finca. Entre ellos, se escuchaban murmullos y frases cargadas de promesas de grandes beneficios. Castelli, con un traje impecable y una mirada que desprendía seguridad y frialdad, tomaba la palabra con voz autoritaria. Hemos estado observando la situación en Sourele Luna. La finca, con sus deudas acumuladas y sus métodos anticuados, representa una oportunidad única para reestructurar un activo que ha estado en declive. Si actuamos ahora, podemos adquirirla a un precio irrisorio y, posteriormente, remodelarla para adaptarla a un modelo de producción moderna. Uno de los inversores, un hombre de mirada calculadora, intervino. ¿Y qué hay de la tradición? ¿No creen que al modernizarla perderíamos ese algo especial que la hace única? Castelli sonrió, pero no de manera amable. Con voz medida y fría, respondió. La tradición es un lujo del pasado. El futuro es ahora, y en el mundo de los negocios, lo que importa son los números. Si logramos controlar la finca, no solo eliminaremos la competencia, sino que también obtendremos una fuente inagotable de beneficios. La crisis financiera en la viña no es más que una oportunidad disfrazada. Mientras en esa sala se trazaban los planes para tomar el control de Sourele Luna, en la finca la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los rumores sobre las maniobras de Castelli se habían esparcido rápidamente entre los trabajadores y, lo que es peor, habían llegado a oídos de Emily y Luca. El empresario no solo estaba detrás de la crisis financiera, sino que había estado maniobrando en las sombras para desestabilizar la viña y crear la excusa perfecta para la subasta de vinos perdidos. Reuniones de emergencia. La urgencia se palpaba en cada rincón de la casona. Emily y Luca se reunieron en una sala de conferencias improvisada, en la que una mesa de roble gastado contrastaba con pantallas y documentos impresos que mostraban gráficos y cifras alarmantes. El reloj parecía avanzar a un ritmo acelerado, y cada minuto perdido podía significar la consolidación de la amenaza de Castelli. Hemos recibido informes de que Castelli ha estado comprando deudas estratégicamente, dijo Emily, señalando una serie de gráficos en una pizarra blanca. Su voz, aunque contenida, dejaba entrever la gravedad de la situación. Luca asintió, su mirada dura y concentrada. Con tono decisivo, añadió. No es solo una cuestión de deudas. Hay movimientos en el mercado que indican que quiere desestabilizar nuestra posición. Cada vez más, los acreedores presionan, y el tiempo corre en nuestra contra. Tenemos que idear un plan para salvar la finca antes de que sea demasiado tarde. Uno de los asesores financieros, un hombre de mediana edad con una voz pausada, intervino. Hemos analizado la situación. Si logramos reunir capital y demostrar estabilidad, podríamos contrarrestar la presión de Castelli. Pero necesitamos un plan claro y, sobre todo, actuar de inmediato. Los inversores y asesores discutieron estrategias: refinanciar deudas,
renegociar contratos y buscar socios estratégicos que pudieran aportar recursos. En medio de esta vorágine, Emily se enfrentaba a la dolorosa realidad de que, a pesar de sus esfuerzos y de su pasión por preservar Sourele Luna, el enemigo actuaba desde las sombras con una eficiencia implacable. «No podemos esperar más», dijo Luca, con voz firme y decidida. «Cada minuto que pasa, Castelli se acerca más. Tenemos que tomar decisiones rápidas y arriesgadas». La sensación de urgencia se intensificó cuando uno de los asesores reveló una información que heló la sangre a todos en la sala. «Hemos descubierto que Castelli ha estado detrás de gran parte de la crisis financiera que afecta a la viña. Ha manipulado los mercados y ha comprado deudas a precios ínfimos, dejando a la finca en una posición vulnerable. Su plan es consolidar el control para luego presionar a los inversores y, finalmente, adquirir Sourele Luna a un precio irrisorio». El golpe de esa revelación hizo que el silencio se apoderara de la sala. Emily sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La amenaza era más inminente y personal de lo que había imaginado. «Tenemos que hacer algo ya», exclamó Emily, con el rostro marcado por la determinación y el temor. «Si Castelli logra su objetivo, perderemos no solo la viña, sino también toda la historia y el legado que representan para nuestras familias». Decisiones en la oscuridad. Esa noche, mientras la tormenta externa continuaba azotando la región, en la casona se llevó a cabo una reunión de emergencia. Los documentos, las cifras y los gráficos se extendían sobre la mesa, y la luz de una lámpara de aceite arrojaba sombras inquietantes sobre los rostros tensos de los presentes. Emily y Luca, junto con un pequeño grupo de asesores e inversores, debatieron estrategias para contrarrestar la presión de Castelli. Los diálogos se volvieron intensos, con voces que subían en tono a medida que la urgencia de la situación se hacía cada vez más palpable. «Necesitamos demostrar estabilidad», afirmó un asesor. «Si logramos asegurar un flujo de capital que nos permita renegociar nuestras deudas, podremos frenar la presión de Castelli y recuperar el control». «Pero, ¿cómo conseguir ese capital en tan poco tiempo?», preguntó otro, mirando con escepticismo la pila de informes financieros. Luca tomó la palabra, su voz resonando con la autoridad de alguien que había enfrentado adversidades durante toda su vida. «Hemos invertido toda nuestra fe en esta tierra. Sourele Luna no puede caer en manos de un hombre que ve el vino como un producto en masa, sin alma ni historia. Debemos encontrar aliados que compartan nuestra visión, personas que valoren la tradición tanto como la innovación. No podemos permitir que el tiempo juegue en contra nuestra». Una de las inversoras, con mirada decidida, intervino. «Conozco a un grupo de inversores privados que podrían estar interesados en un proyecto como este. Se trata de gente que busca preservar el patrimonio y, al mismo tiempo, obtener beneficios, sin sacrificar la esencia. Si logramos presentarles un plan sólido, podríamos obtener el capital necesario para contrarrestar a Castelli». La reunión se alargó durante horas, en una sucesión de estrategias, análisis y debates. Las tensiones se medían en cada palabra y en cada mirada, y la presión del enemigo se hacía cada vez más ineludible. Afuera, el sol se asomaba de nuevo en el horizonte, pero la amenaza seguía latente, y el tiempo parecía escurrirse como arena entre los dedos. Finalmente, cuando la reunión llegó a su fin, Emily y Luca se quedaron solos en la sala, rodeados de informes y gráficos que contaban una historia de crisis inminente. El silencio entre ellos era pesado, cargado de la responsabilidad de tomar decisiones que podrían cambiar el destino de Sourele Luna. «Emily», dijo Luca en voz baja, «el enemigo está a la vuelta de la esquina. Castelli ha manipulado todo para que caigamos en la trampa. Debemos actuar rápido, sin dejar que el miedo nos paralice». Emily asintió con determinación, mirando fijamente a los documentos que se extendían ante ella. En ese instante, comprendió que cada decisión, cada minuto perdido, podría significar la diferencia entre salvar o perder la finca que tanto amaban. Con la urgencia resonando en su interior, prometió que no se rendirían sin luchar. «No permitiremos que la historia se borre», respondió con firmeza. «Sourele Luna es más que una viña, es el legado de nuestros antepasados.
Y no voy a dejar que Castelli lo convierta en un mero producto industrial. La tensión en la sala se transformó en una energía concentrada, un impulso que los empujaba a actuar. La batalla contra el empresario no era solo una cuestión de dinero o de deudas, era una lucha por preservar la identidad, la historia y la pasión que habían forjado Sourel y Luna a lo largo de los años. Mientras salían de la sala de reuniones, el sol ya había tomado su lugar en el cielo, y el día comenzaba a desplazar las sombras de la noche. Pero la amenaza de Castelli seguía latente, y el tiempo era un enemigo implacable. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que las decisiones debían tomarse sin demora.